Hola a todos, bienvenido una vez más a tu canal, oh amor de Dios. Bienvenido, 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 bienvenido seas tú. Bienvenido, 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 bienvenido seas tú. Yo te saludo, te doy la mano, así cantamos delante del Señor. Oh amor de Dios, qué grata bendición. Bienvenido una vez más a tu canal, oh amor de Dios. Un saludo especial para la iglesia de Vista del Valle en Cotuí. Hoy vamos a analizar las preguntas. ¿Fue San Pedro el primer papa dejado por Cristo en la iglesia primera, en la iglesia primitiva? ¿Es la iglesia católica la única y verdadera iglesia? ¿Qué dice la Biblia de estos temas? Pero antes de contestar cada pregunta, vamos a escuchar cuidadosamente al sacerdote Luis Toro, quien presentará la posición católica de estos temas. Así que no te muevas de tu asiento, disfruta y comenzamos. Listo. Miremos la figura en el Antiguo Testamento como lo hizo, allá número 27:15 en adelante. Ustedes van a ver números 27:15 en adelante. Ustedes van a ver que desde el Antiguo Testamento Dios se preocupa por su pueblo y no quiere que su pueblo esté solo. Quiere que haya una persona, un hombre de carne y hueso que coordine, que dirija, aunque sea humano, aunque sea pecador, coordine y guíe a su pueblo. Escúchelo. 27:15. Moisés, pues, dijo a Yahvé, que Yahvé, Dios de los espíritus de todos los mortales, designe un hombre para estar al frente de esta comunidad. Dios no quiere que su comunidad, que su pueblo esté sin que alguien lo dirija, y va a escoger a un hombre. Lo hizo en el Antiguo Testamento. Siga. Para que salga y entre al frente de ellos. Él los hará salir y entrar. Y con esto, el pueblo de Yahvé. Escuche, y con esto, el pueblo de Yahvé. El pueblo de Dios. No se parecerá a un rebaño sin pastor. No se va a parecer a un rebaño sin. En la mentalidad de Dios del Antiguo Testamento es que su pueblo, que él compara con ovejas, no esté sin un hombre de carne y hueso que lo dirija como pastor, que entre y salga. Versículo 22. Moisés hizo como le había mandado Yahvé. Tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y delante de todo el pueblo. Le impuso su mano y lo estableció como Yahvé había dicho. Lo estableció como Yahvé lo había dicho. ¿Cómo? ¿A través de la imposición? De las manos. Observen que el querer de Dios es que el pueblo no esté como ovejas sin pastor. ¿Y a quién va a mandar? No es que él mismo personalmente lo va a dirigir. Él lo va a dirigir por medio de un hombre de carne y hueso, Antiguo Testamento. Y a través de la imposición de las manos, manda a Josué. Y en Deuteronomio capítulo 34, versículo 9, van a ver que esa imposición de manos de Moisés hacia Josué valió la pena, hizo algo importante. Pero tenían a Josué. Tenían a Josué, hijo de Nun, el cual quedó lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Observe, ¿para qué era la imposición de manos? Para que recibiera el Espíritu de Dios, el Espíritu de la sabiduría, y pudiese guiar al pueblo. Ya desde el Antiguo Testamento encontramos que Dios tiene un pueblo y lo llama ovejas. Pero Él quiere guiar a ese pueblo. ¿Cómo lo hace? Con un hombre pecador, un hombre de carne y hueso como cualquiera. Lo pone al frente. Y eso se transmite, ese poder, a través de la imposición de las manos. Vamos a ver Nuevo Testamento. San Juan capítulo 10, versículo del 10 en adelante. Muy bien, bienvenido una vez más a los que se han unido a nuestra transmisión un poquito más tarde. No olviden el santo y seña, a la ley y al testimonio. El que no hablare conforme a ello es porque no le ha amanecido. Así es que estamos transmitiendo y estamos viendo claramente que el sacerdote Luis Toro está presentando su posición católica.
la posición católica sobre el tema del papado, y él comienza explicando que la razón por la que debemos aceptar el Papa es porque Josué fue el dirigente máximo que Dios puso allá atrás en el Viejo Testamento. Como Dios puso a Moisés en el Antiguo Testamento y después Moisés fue sucedido por Josué, entonces así también la Iglesia Católica debe tener un hombre. Las iglesias, o en este caso la Iglesia Católica, debe tener un líder, un hombre que vaya delante de ellos, que vaya delante de ella y los guíe. Esa es la idea que él presenta. Así es que él utilizó la cita de número 27 desde el 15 en adelante. Nosotros vamos a leer esa cita y luego vamos a comparar lo que dice el hermano Luis Toro con la Biblia. O sea, vamos a comparar lo que dice el hermano Luis Toro con la Biblia y vamos a ver si la idea que él presenta se puede aceptar en el presente. Si la idea que él trae desde allá atrás, desde el Viejo Testamento, se puede aplicar hoy día con el Papa o se le puede aplicar al Papa. Así es que vamos a comenzar, vamos a leer el número, vamos a leer desde el 12 para que tengamos una idea más clara de qué está tratando. Él comenzó desde el 15 porque él solo quería resaltar la idea de que debe haber una persona delante del pueblo dirigiéndola, pero vamos a leer para tener una idea más clara qué fue lo que pasó. En número 27:12 dice: Jehová dijo a Moisés: sube a este monte, Abarim, y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. Pues fuisteis rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin. Hemos visto en estos versículos que de repente Dios le dice a Moisés que iba a morir. O sea, si nosotros leemos de nuevo, le dice Dios a Moisés en el versículo 13: y después que hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo como fue reunido tu hermano Aarón. O sea, iba a morir. Reunirse al pueblo aquí quiere decir morir. Tenemos que tener eso claro. Ahora bien, sigue diciendo el 15. Entonces respondió Moisés a Jehová. Después que Dios le dice a Moisés que él tenía que morir, ahora Moisés le hace una sugerencia a Dios. ¿Cuál es esa sugerencia? Ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Eso él lo leyó y hizo mucho énfasis en ovejas sin pastor. Así que yo le estoy repitiendo también para que vean que no estamos tratando de esconder nada, sino tratando de mencionarlo todo. Al contrario, estamos leyendo más cosas y vamos a llegar a una conclusión satisfactoria que nos permitirá comprender la verdad. Dice el 27:18: y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Atención aquí se está mandando a poner la mano sobre él. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Es importante que entendamos algo. A Josué le están dando un cargo, una persona le están dando un cargo. El cargo existía ya cuando se lo están dando a él. Así es que lo que yo quiero que ustedes entiendan, lo que quiero que ustedes que me están escuchando, católicos y no católicos, entiendan, es que había un cargo, y como ese cargo existía, o como ese cargo se creó, entonces viene una persona que le toca ejercer el cargo. Mantengan esa idea ahí porque les voy a explicar ahora de qué se trata el cargo. Y sigue diciendo el 20: y
y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y el 20, y pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. O sea, tú vas a presentarlo y ellos van a ver que él tiene tu apoyo, y entonces la gente va a comprender que él también está puesto para que él haga el que estabas ejecutando. Todavía no he dicho cuál es el cargo, pero vamos a revisar. Y él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim. ¿A quién le iba a preguntar? Al sacerdote, por el juicio del Urim, delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán. Él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. O sea que Josué iba a dirigir el pueblo, pero fíjate bien, Josué siempre iba a tener que consultar con el sacerdote. El sacerdote iba a funcionar como Dios para Josué, porque era a través de quien Dios le iba a dar información a Josué. Por consiguiente, entonces, Dios le iba a revelar el mandato de él. Dios se lo iba a revelar al sacerdote Eleazar, y Eleazar se lo iba a revelar a Josué. Y sigue diciendo: y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos, lo menciono de nuevo y lo digo otra vez, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo, como Jehová había mandado por mano de Moisés. Mencioné que puso sobre él sus manos porque la Iglesia Católica, el Papa, los papas, los sacerdotes, los arzobispos, los teólogos católicos, ellos le dan mucha importancia a la imposición de la mano, porque es, según ellos, la manera en que un papa, que San Pedro le pasó el cargo al papa que le seguía. Y si ellos logran demostrar eso, realmente su teoría quedaría válida. Si ellos logran demostrar que San Pedro le impuso la mano a alguien, si San Pedro le impuso la mano a algún papa, que ya ellos lo tienen buscado en la historia y arreglado como que existió de verdad. En la primera parte estamos viendo el inicio, cómo él presenta que comenzaron a pasar las cosas. Y ustedes oyeron ya que él dice que en la mentalidad de Dios tiene que haber un hombre dirigiendo desde el Viejo Testamento. Es bueno que pongan atención, porque fíjense que él dijo eso y yo le estoy repitiendo, lo estoy ayudando a él porque estoy repitiendo lo que él dijo. Él dijo que en la mentalidad de Dios, en la mentalidad del que creó todo, el Dios Todopoderoso, debe haber un hombre enfrente de la iglesia, que él lo deja. Eso es lo que él dice y eso es lo que la Iglesia Católica cree. Ahora nosotros vamos a revisar la Biblia sola escritura. Vamos a ver con la Biblia y con la Biblia sola qué es lo que pasó de verdad y qué significa lo que pasó y por qué pasaron las cosas que hoy conocemos que suceden en la Biblia, y también deducimos leyendo la Biblia lo que está pasando fuera de la Biblia. Así es que lo que estoy diciendo entonces que es cierto. En Número aparece la lectura donde se elige a Josué. Pero déjame decirte, y te lo voy a decir directamente ninguno de los papas, ni de los cardenales, ni de los arzobispos, ni de los sacerdotes, ni de los curas más sencillos pueden representar dignamente la figura de Josué. No pueden representar la figura de Moisés ni de Josué. No pueden, no están calificados, porque vamos a ver que para poder representar a Josué había que obedecer a algo muy importante, y vamos a verlo ahora. Ninguno de los papas pueden representar la figura de Josué. ¿Por qué? Bueno, Josué era una persona y tenía un cargo. ¿Cuál era el cargo de Josué? Enforzar la ley, los mandamientos de Dios. ¿Cuál era el cargo otra vez? Obedecer y hacer que el pueblo obedezca. ¿Cuál era el cargo otra vez? Obedecer la palabra de Dios sin salirse a la tradición y sin salirse a ninguna cosa. Solamente la palabra de Dios. Cuando tú analizas, ¿verdad?
lo que dice la Biblia acerca de cuál es el trabajo de los líderes. ¿Cuál era el trabajo? Vamos a ver para que ustedes confirmen lo que estoy diciendo. Vamos a ir a Éxodo 19:5. Recuérdense que el contexto de un texto es el texto que le queda antes y el texto que le queda después. Si el contexto de un texto determinado no aparece en los versículos antes y después, entonces podrían buscarse en los capítulos antes y después. Si no se buscan, si el contexto de un texto no aparece en los capítulos antes y después, pues podría ser en un libro antes y después. Y si no aparece en el libro que va antes y después, entonces el contexto de un tema específico podría estar en la Biblia. Hay que revisar la Biblia entera y donde se hable de ese texto o se aporten ideas parecidas a ese texto, entonces ese es el contexto. Le estoy diciendo esto porque aquí en Número, que es la cita que él leyó, número 27, es un texto, ¿verdad? Es una lectura un poco larga y tiene su contexto. ¿Cuál es su contexto? Los libros que le quedan antes y después. Por ejemplo, vamos a ir al libro sería contexto. Mira lo que dice en Éxodo 19:5. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. ¿Por qué menciono esto? Porque Josué fue llamado para que dé oído a la voz de Dios y guarde su pacto. Ahora la pregunta es, ¿guarda el Papa escucha la voz de Dios y guarda el pacto de Dios? Bíblicamente no se puede demostrar eso, al contrario, se puede demostrar lo contrario. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Todavía es toda la tierra de Dios? Sí. ¿Todavía Dios quiere que su pueblo escuche su voz y guarde su pacto? Claro que sí. Ahora, cuando vemos, vuelvo y repito, el Papa, vamos a descubrir en este estudio que vamos a hacer, sin intención de hacerle daño a nadie, ni de hablar mal, simplemente la verdad. Aunque la verdad parezca mala para algunas personas, déjame decirte que vamos a analizarla. Y estamos viendo un texto bien sencillo en el que la base para tú saber si un dirigente lo puso Dios, eso es lo que te estoy tratando de decir, es que obedezca la voz de Dios y guarde su pacto. Es importante esto porque si tú eres católico y eres sincero que estás escuchando, yo te voy a hacer preguntas a lo largo de todo este tema que tú podrás analizar. No tienes que darme la razón, pero dásela a la Biblia. Si tú quieres darle la razón a la Biblia, porque la palabra de Dios está ahí para eso. Te voy a decir algo, los católicos tienen problemas con la idea de que la verdad se puede defender con la Biblia sola. Pues esta es una prueba. Esto que estamos hablando ahora, esto que está sucediendo ahora es una prueba. Yo con la Biblia solamente te voy a demostrar, sin agregarle ni quitarle nada, que la verdad se puede defender. 100%. Tú no necesitas magisterio, tú no necesitas concilio, tú no necesitas papa, tú no necesitas magisterio, concilio ni papas, que muy bien sabemos que se contradecían y que se excomulgaban uno con otro cuando querían sustituirse entre ellos. Entonces, vemos que estamos en Éxodo 9:5. Pon atención, porque lo que yo estoy leyendo, el Papa no lo hace. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Mira lo que dice en Deuteronomio 5:1. Fíjate que de eso, ahora salto el libro que él leyó, ¿verdad? Y voy a Deuteronomio, que le sirven de contexto a ese texto que él leyó. Deuteronomio 5:1 dice, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. ¿Y cuáles eran estos decretos y estatutos? Mira lo que dice el 32 de ese mismo capítulo comenzando. Mira lo que dicen los versículos finales. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. ¿Cómo es que debe la persona que Dios elige hacer? Como Jehová vuestro Dios os ha mandado, dice la Biblia. O sea, tiene que obedecerle a Dios. No puede inventar cosas, no puede irse a la tradición, no puede decir cosas que no la digan en la Biblia. Pero fíjate bien, yo te voy a mostrar con punto y coma cuáles son las cosas que no están en la Biblia y que se caen solas.
porque son contrarias inclusive a lo que enseña la Biblia, que enseña la Iglesia Católica, que enseñan los papas, que enseñan los teólogos católicos. Fíjate bien, dice, estoy leyendo en Deuteronomio 5:32 y dice, no os apartéis a diestra ni a siniestra, ni a la izquierda ni a la derecha. Debemos apartarnos de las cosas que Dios ha establecido. Vuelvo y repito ese pedazo. Mira pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis ni a diestra ni a siniestra, ni a la derecha ni a la izquierda. Serían las dos palabras que sustituirían en un lenguaje un poquito más popular esas dos palabras. Ni a diestra ni a siniestra, ni a izquierda ni a derecha, ni a derecha ni a izquierda, perdón. Entonces dice en Deuteronomio 5:33, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Fíjate que aquí está mandando, o sea, el dirigente, la persona que es puesta en el Antiguo Testamento, está puesta para que guíe al pueblo por el camino que Dios ha mandado, por su santa palabra, sin salirse ni a la izquierda ni a la derecha. No, señor, no se puede salir, porque si se sale, entonces ese no es dirigente puesto por Dios. Y fíjate que una de las promesas es que tengáis largos días en la tierra que vas a poseer si obedece. O sea, obedecer a Dios es, señores, nada más y nada menos que una de las cosas que te permite vivir largos días. Y mira lo que dice en Deuteronomio 17:18, y será que cuando se asentares sobre la silla de tu reino. Está hablándole a los dirigentes, a los reyes y a los dirigentes que iban a dirigir al pueblo. Yo estaba atento a eso, fíjate. Un rey también hacía el papel de Josué. Lo único que en el tiempo de Josué no había reyes. Pero lo mismo que se le dice a Josué, se le dijo a los reyes que tenían el compromiso de dirigir al pueblo. Y mira lo que dice. Porque el Papa es un rey, por si acaso, es un presidente o es un rey en el Vaticano, en su pequeño estado, es el jefe. Pero mira lo que dice, y será que cuando se asentare sobre la silla de su reino, ¿tiene un reino el Vaticano? Sí, tiene uno allá. Escribirá para sí un traslado de la ley, o sea, una copia de la ley. Ay, pero la ley la abolió la Iglesia Católica, los papas la han abolido. O sea que nuestro amigo el Papa quiere el cargo que tenía Josué, que tenían los dirigentes en el Antiguo Testamento, pero no quieren la carga. Claro, no quieren la carga, no quieren la ley de Dios, no quieren enforzar, no quieren mantenerse en la palabra de Dios como fue dicho a los dirigentes en el Antiguo Testamento. Así que hay problema entonces con esa insinuación de querer decir que representa a un dirigente en el Antiguo Testamento, cuando en realidad sus hechos demuestran que no son obedientes, que no están dispuestos a llevar la carga de mantenerse dentro de los límites de la palabra de Dios para vivir una vida que demuestre que Dios lo está dirigiendo y no otra cosa lo está dirigiendo. ¿Y cómo es que aquí está diciendo que tiene que hacer el que dirige al pueblo de Dios? Lo mandó a hacer una copia, un traslado de esta ley en un libro, tomándolo de delante de los sacerdotes levitas. ¿De dónde lo iba a coger? De los griegos, de por allá, de los que escribieron los libros apócrifos, o de las tradiciones del mundo. No, oye, de los sacerdotes levitas que fueron instituidos por Dios, el cual tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de aquesta ley y estos estatutos para hacerlos. O sea, está mandando que haga una copia del libro de la ley, de los mandamientos, y está mandando a que lo ponga por obra. Lo va a tener a tu lado, pero no es para decir, yo tengo los mandamientos de Dios, sin vivirlo, para ponerlo por obra. Pregunto, ¿manda el Papa a que se guarden los mandamientos escritos en la palabra de Dios?
Un católico dirá sí, pero no, vamos a revisar porque vamos a ver si es cierto que guarda los mandamientos. Pero seguimos, dice Deuteronomio 17:20, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento, ni a diestra ni a siniestra. Vuelve el mandato de Dios a decir que los que dirigen tienen que ser los primeros en cumplir sin salirse ni a la derecha ni a la izquierda. Tienen que ir por el camino establecido por Dios. Tremendo. Y mira lo que dice, porque esto alargará sus días, porque alargue días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Otra vez se dice que el que obedece los mandamientos va a vivir largos días. Fíjate lo que dice en Revelación, Apocalipsis 22:14. Y aquí es solo para agregártele un poquito a eso que dice en Deuteronomio 17:20. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. Es excelente cuando Dios manda que se guarden los mandamientos. ¿A quién es que le beneficia? Es a nosotros. Fíjate que en el Viejo Testamento te dice que es para que se alarguen los días. Y fíjate que en Apocalipsis, en esta versión de la Biblia, Reina Valera 1964, dice que los mandamientos son los que te van a abrir el derecho al árbol de la vida. ¿Y qué es lo que pasa con la persona cuando comen del árbol de la vida? ¿Qué es lo que pasa cuando comen del árbol de la vida? Se alarga su vida. Entonces, en esta versión de la Reina Valera, acabé de decir que esta versión de la Reina Valera es 1862, la versión. Dice que bienaventurados, dice en Revelación o Apocalipsis 22:14, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. Entonces, pregunto, ¿el Papa manda a guardar los mandamientos? ¿Saben ustedes los millones de católicos que hay muriendo diario y perdiéndose? Porque fíjate que para tú poder entrar por la puerta de la ciudad, tú tienes que guardar los mandamientos. Hay que guardar los mandamientos. En el original, hay algunas versiones que dicen que el bienaventurado es el que lava su ropa. Pero aquí dice, en esta versión, que es la versión original, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida. ¿Sabías tú que millones de católicos están muriendo sin derecho al árbol de la vida? No pueden, el árbol de la vida es solamente para aquellos que reconocen que tienen que guardar los mandamientos. El Papa no les enseña a guardar los mandamientos. Entonces, lo que estamos diciendo, señores, es, si usted está notando, el Papa no califica, la figura de Papa no califica para ser la figura de Josué. O sea, la figura de Josué no encaja con la figura del Papa. El cargo que se le dio a Josué era para enforzar, para exaltar, para levantar la ley de Dios, mientras que el Papa no hace eso. Si el Papa o los papas que han pasado no hacen eso, eso significa entonces que ellos no califican para ser representantes del pueblo de Dios. Por esa razón se cayó solo. El sacerdote Luis Toro, que está presentando al Papa, simplemente le está dando por la cabeza, porque cualquier persona que lee la Biblia sabe que el Papa no cumple. Ahora, déjame decirte, antes de continuar con esa idea, mira lo que dice en Mateo 5:17. No penséis que he venido para invalidar la ley o los profetas. Está hablando Cristo. No he venido para invalidarlos, sino para cumplirlos. Y miren lo que dice Mateo 5:18. Esto es importante. Pongan la lupa, abran el oído. Mateo 5:18. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley sin que todas las cosas sean cumplidas. Hey, eso está fuerte. Eso le da bien duro por la cabeza al Papa. Porque si dice que el cargo sí lo puede tener de Josué, pero la carga no, porque eso era del viejo pacto, como ellos le dicen a los que no leen la Biblia, a quienes se dejan engañar de ellos. Fíjate que eso está diciendo que ni una jota ni una tilde perecerá de la ley mientras haya cielo y haya tierra. Fíjate bien que lo está diciendo el mismo Cristo, o sea que debería hacer exactamente lo mismo que hacía Josué, promover
que se guarde la ley de Dios, promover que se guarden sus mandamientos, porque Jesús dice que mientras tú mires para arriba y veas el cielo, y mientras tú estés de un pisoteón con tus pies y sientas que está pisando la tierra, quiere decir que todavía el tiempo no ha terminado y que hay que guardar los mandamientos, hay que guardar la ley. Pero mira lo que sigue diciendo. Ahora en Mateo 5:19, la lupa de nuevo. Abran los oídos y pongan la lupa. Atención. 5:19 dice, de manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres, el Papa, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Cuántos católicos no mueren diario pensando que ya los mandamientos fueron abolidos? Que los mandamientos fueron abolidos. ¿Cuántos católicos creen que ya esos mandamientos eran para, que esos mandamientos eran o son para los judíos, o eran para los judíos en la antigüedad? Muchísimo, todos los católicos sinceros, eso es lo que creen. Sin embargo, estamos mostrando que el mismo Cristo que instituyó la primera iglesia está diciendo que si tú tienes los 10 mandamientos enfrente tuyo, la ley de Dios, y tú la rechazas, si tú rechazas los 10 mandamientos, simplemente tú serás llamado pequeño para entrar en el reino de los cielos. Cuando dice muy pequeño será llamado, quiere decir que no podrá entrar allá porque no tienes condiciones, no creaste las condiciones. Aunque Dios te dio la oportunidad, tú no creaste las condiciones para que se te permitiera entrar en el reino de los cielos. Así es que estamos viendo que el Papa no encaja. La figura de Papa no encaja con la figura de Josué, ni la de Moisés, ni de los dirigentes. Seguimos mirando que la ley que debe ser guardada por todos los fieles es abolida. Y a esos que dicen que son dirigentes, pero que están en desacuerdo con la ley, y aquí le digo a los protestantes también, esto no es directamente para ellos, esto no es directamente para los protestantes, es para los católicos este tema, pero en esta parte de la ley, que ellos realmente también la rechazan porque aprendieron eso de la iglesia católica. Dice en Isaías 1:10, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. O sea, Dios está haciendo un llamado para que todo el que no acepta la ley escuche y cambie, pero todavía no he terminado. Simplemente te estoy diciendo para que tú sepas, porque no hace nada con decir que eres dirigente, o sea que no haces nada con decir que tú crees que el Papa es puesto por Cristo si él no dirige, si él rechaza la ley de Dios, si no le interesa. Mira lo que dice en Isaías 28:10, abran el ojo, pongan la lupa, abran el oído. 28:10, porque mandamiento tras mandamiento. ¿Cómo debe estudiarse la Biblia? ¿Cómo se va a cumplir la Biblia? ¿Cómo tú te tienes que preocupar por obedecerle a la Biblia? Mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Si vemos en la Biblia lo que Dios ha entregado para que su pueblo obedezca, se debe seguir exactamente al pie de la letra. Eso es lo que está diciendo este versículo, y al pie de la letra se va a cumplir también lo que dice ese versículo. Si saltamos al 13, usted puede leer los versículos del medio, pero para no me toma demasiado tiempo, voy a leer el Isaías 28:13. Dice, la palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato. Está repitiendo lo mismo. ¿Por qué razón el Papa no ha seguido eso así? Se lo voy a demostrar ahora mismo. Renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. ¿Por qué el Papa no ha seguido la palabra así para enseñársela al pueblo católico? Hasta que vayan y caigan de espalda y sean quebrantados, enlazados y presos, porque la palabra de Dios se va a cumplir exactamente como está diciendo. Entonces,
¿Por qué razón? Miren qué cosa tan un poquito, yo digo rara, porque en la versión de Jerusalén, la tercera edición de la Biblia de Jerusalén, Isaías 28, 10 y 13, miren cómo dice, porque dice, Saula, Saula, Caula, Caula, Sem, Sam, Ser, Sam. Oigan esto, en el idioma original pusieron eso, lo cual no está mal, pero tenía que ponerlo traducido porque está hablando de los mandamientos. Entonces un católico que tenga esa versión de la Biblia, simplemente, ¿qué va a hacer? Va a saltar eso porque no sabe lo que dice. Va a decir, yo no entiendo eso. Debieron haberla traducido. No está mal que pongan el texto original, pero el texto original deben ponerlo traducido, que se entienda como han hecho toda la mayoría de los traductores. Si vamos de nuevo al 13, estoy leyendo en la tercera edición de la Biblia de Jerusalén, una versión católica. No todas son así, hay otras que lo que hacen es que cambian el texto y lo dicen con otras palabras, pero a veces le quitan el significado. Pero esta es la que puse aquí porque me llama la atención. Miren lo que dice en Isaías 28:13. Ahora Yahvé les dice, Saula, Saula, Caula, Caula, Sem, San, Ser, San. De suerte que vayan y caigan hacia atrás y se fracturen, caigan en la trampa y sean presos. No tiene sentido. No podían poner eso así. No lo debían poner así porque ellos traducen la Biblia entera o tienen una copia de una traducción de la Biblia entera. ¿Por qué ahí no pusieron lo que tenían que poner? ¿Qué es lo que tenían que poner? Voy a leer los dos versículos, Isaías 28:10 y 28:13 de nuevo para que ustedes vean por qué. Una de las razones que yo creo que los católicos cambiaron o lo han dejado en el original es para que no se entienda este pedacito que dice, porque mandamiento tras mandamiento, así que dice el Saula, Caula, Caula. Oigan que lo que quiere decir, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá. Está hablando de la palabra de Dios y de cómo tú tienes que interpretarla, o sea, de cómo tú tienes que cumplirla, cómo ella se va a cumplir. También a los que desobedecen se le va a cumplir todo, línea por línea. Entonces, eso es una estrategia porque hay muchos católicos curiosos que van a decir, pero aquí habla de que hay que guardar los mandamientos línea tras línea, mandato sobre mandato. ¿Y por qué nosotros no hacemos eso? ¿O tú crees que tú guardas los mandamientos como manda la palabra de Dios, católico? Vamos a ver, si tú crees, te tengo esta para que tú la descifres. Vamos a ir al libro de Éxodo 23. Vamos a ver los 10 mandamientos rápidamente. Esto no lo vamos a hacer rápido. Esto no lo vamos a hacer al paso. Lo vamos a hacer rápido porque el tiempo se nos va y queremos, ¿verdad?, tener en un tiempo más o menos corto. Yo hasta ahora he dicho que el Papa no califica. El Papa no califica. Porque mira los mandamientos que se le entregaron a Moisés y a Josué. A Moisés y a Josué porque fue en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5. Éxodo 20 del 3 al 17 y Deuteronomio 5 del 1 al 21. Que son, vuelvo y repito, el contexto de lo que Dios estaba hablando con Moisés y Josué. Y en el libro de Éxodo 20 del 3 dice, no tendrá dioses ajenos delante de mí. Ok, ese es a Josué. A Josué se le dieron estos 10 mandamientos. Mandamiento número 1, no tendrá dioses ajenos delante de mí. Mandamiento número 2, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. O sea, el mandamiento número 2, no hacer imágenes. Hace la iglesia católica imágenes, está llena. Si tú analizas todos los templos que hay, ve a la Basílica de San Pedro, aunque sea por internet, entra y échale un vistazo por YouTube, por donde sea. Va a ver que eso está lleno de imágenes de todo tipo. Pero mira que aquí dice, no te inclinarás a ella ni la honrarás. Déjame decirte, el dirigente de uno de los cuerpos que dicen ser los cristianos primitivos, o que existen desde el cristianismo primitivo, debería ser el primero en estar preocupado en que la gente no adore imágenes. Sin embargo, son los primeros que lo promueven. Es lo contrario de lo que acabamos de leer. La palabra de Dios que hay que llevarla línea sobre línea, mandamiento tras mandamiento. Estoy leyendo los mandamientos a ver si el Papa cumple. Y vemos que ya en el segundo mandamiento se cayó porque dice, no te inclinarás a ella ni la honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Fíjate que de nuevo aparece la bondad de Dios para aquellos que guardan sus mandamientos. Así que si tú eres católico o eres protestante de cualquiera de las iglesias evangélicas y pentecostales que no guardan los mandamientos, testigo de Jehová, Miten, Aarón, Mormón,
Aquí te está diciendo que hace misericordia a millares de los que guardan, de los que dicen que le aman y guardan sus mandamientos, porque al guardar los mandamientos tú estás demostrando que amas a Dios. Y entonces estamos observando que el Papa no cumple con el segundo mandamiento. La Iglesia Católica no cumple con el segundo mandamiento. No puede ser el pueblo de Dios original, verdadero, pero tampoco el Papa puede ser la figura que representa a Josué, porque ya leímos varias citas donde se nos manda a que no nos apartemos ni a izquierda ni a derecha y que vayamos línea sobre línea, mandamiento tras mandamiento, renglón sobre renglón o renglón, tras renglón. Ahora, fíjate lo que dice el mandamiento número 3. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomara su nombre en vano. Y dice el cuarto mandamiento, la lupa, ojo, atención, oído, acuérdate del día sábado para santificarlo. ¿Manda el Papa a que se santifique el sábado? No, manda a que se santifique el domingo, pero Dios mandó a que se santifique el sábado. Desgraciadamente, los protestantes también hacen lo mismo que la Iglesia Católica, santifican el domingo, siendo el sábado el día que Dios mandó a santificar. Pero déjame decirte que hay muchos protestantes sinceros dentro de las iglesias pentecostales, testigos de Jehová, mormones, Miten Aarón, que van a salir al llamado, van a obedecer al llamado y van a guardar lo que Dios manda, no porque lo guarden los judíos, no porque lo guarden los adventistas, no porque lo guarden fulanito ni perenseo, porque Dios manda que lo guarden. Fíjate que es un mandato de Dios. El cuarto mandamiento dice, acuérdate del sábado para santificarlo. Y te dice cómo es el proceso de guardarlo. No es como tú creas. Yo he escuchado personas que dicen, yo predico los sábados. No es como tú quieras. No es como tú quieras. Si tú nunca has guardado el sábado, católico o protestante, tú no sabes guardar el sábado. ¿Por qué? Porque tú descubriste que es el día de Dios. Por esa razón tú tienes que ver quién lo guarda y sentarte a analizar con el que te dice que lo guarda para ver si tiene una base bíblica y entonces tú guardarlo de esa manera. Pero no me digas tú a mí que tú vas a inventarte cómo guardar el día si la Biblia es que te explica. Y mira lo que te sigue diciendo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el sábado es reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu sierva, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Te está diciendo que no hagas negocio de ningún tipo, con nada que tú tengas, porque ese día es para dedicárselo al Creador. Independientemente de lo moderna que sea tu mente, tienes que volver a la manera que Dios dice en su palabra, porque así es que hay que guardarlo como Él manda, dando el procedimiento que Él dice. Y la razón, para el que no lo sabe a esta altura del campeonato, que ya estamos casi recibiendo la venida de Jesús y que el mundo va a entrar en una gran controversia porque Cristo se acerca y Satanás va a controlar más y más el planeta. La razón por la cual hay que guardar el sábado es, atención, porque dice el 11, versículo 11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el sábado. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Atención, la razón por la cual se debe guardar el sábado es porque hay un creador. El sábado señala, representa o presenta al creador. Te voy a hacer una pregunta, católico y protestante que no creen en esto tampoco. ¿Existe un creador todavía? ¿Tú piensas que hay un creador? ¿Tú crees que ese creador, fue el que creó todas las cosas, incluyéndote a ti? Entonces, si tú crees eso, tú no le puedes cambiar el día al creador simplemente porque tú quieres o porque alguien te dijo que debes cambiarlo. Jamás. No hagas eso así, porque simplemente al tú hacerlo de esa manera estás diciendo que tú no le obedeces al creador. Entonces, aquellos que guardan el domingo en vez del sábado no están obedeciéndole al creador, y el que lo mandó o quienes mandaron a esas personas a guardar el domingo
no están haciendo el papel de Josué ni de Moisés. Jamás, porque la Biblia está hablando claramente. Dios puso un día. Y si hay otro día, es puesto por el hombre. Y el hombre no puede poner día. Como me dijo una persona una vez, que él guardaba todos los días. Pero ¿quiénes somos nosotros para santificar días? Nosotros lo apartamos y lo santificamos, pero no porque somos santos, sino no porque somos dueños de la santidad, sino porque Dios nos apartó a nosotros, y al apartarnos nos hace santos, y también nos manda a que nosotros santifiquemos lo que Él ya santificó. Yo no puedo santificar nada de mi cuenta si Dios no lo santifica primero, porque el santo es Dios. Y aún más, yo no puedo quitarle la santidad a algo que Dios ya se la dio, inventándome que de alguna manera ya lo que Dios santificó no es santo, que eso es lo que hacen todos los que así se hacen llamar cristianos, que no aceptan el sábado, no tienen una prueba de que el sábado del séptimo día de la semana fue abolido. Ellos agarran los mandamientos rituales y de ahí sacan la idea de que el sábado, que no tiene que ver nada con mandamiento ritual, fue abolido y le quitan entonces la santidad. Pero la Biblia nunca ha mencionado que el sábado de los 10 mandamientos, y lo digo así, de los 10 mandamientos, porque el sábado ritual que se menciona en Colosenses, capítulo 2, el capítulo 2 menciona un sábado, se está refiriendo, fíjate que lo presentan con los mandamientos expresos a manera de rito allá. ¿Quién es el Papa? ¿Quiénes son los pastores? ¿Quiénes son los superintendentes y los profetas de otras iglesias? Los sacerdotes de otras iglesias que tienen el derecho de quitarle la santidad a algo que Dios con su propio dedo lo escribió y dijo que era santo. No tiene ninguno. Ellos no son nadie para quitarle la santidad a algo que ya Dios lo declaró santo. Quien puede quitarle la santidad es Dios. Es el mismo Dios. Ni siquiera Pablo, ni Pedro, ni ninguno de los discípulos, a menos que tengan una prueba, tienen derecho a hacer eso. Y ninguno de ellos se atrevió a hacer una cosa semejante. Ahora, yo te digo a ti que no creen en este mandamiento, sea quien sea, ateo y no ateo, porque para Dios, el que dice que cree en Él, pero no guarda el sábado, no cree en Dios, porque el sábado es prueba de que hay un Dios, porque Dios fue que dio el sábado para que los seres humanos siempre recuerden que hay un creador, y al tú abolir el sábado, tú eres una persona atea, aunque tú seas pastor, aunque seas sacerdote, aunque sea el papa, aunque sea muy devoto. Si tú no guardas el sábado, tú simplemente estás diciéndole al universo, a los seres humanos y al universo que nos están observando, que tú no crees en Dios, y eso es lo que Satanás quiere, que la muerte te encuentre sabiendo esa verdad y sin aceptarla. Así que abre los ojos. El Señor, una es la esperanza. Y sigue diciendo, ya eso fue el cuarto mandamiento. Recuérdate que si tú has leído conmigo, hemos visto que el Papa, los concilios, la Iglesia Católica y todos sus miembros, ninguno de ellos realmente guardan los mandamientos que hemos mencionado. Hemos mencionado dos que obviamente ellos hasta discuten que sí se pueden hacer. O sea, Dios te manda que no lo haga y ellos lo hacen. Éxodo 20, ya vimos el de la imagen, ¿verdad? Que no se deben tener imágenes, ni se deben dedicarle nada a las imágenes de nada que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas. Y también el sábado. Ahora la pregunta es, ¿manda el Papa que la iglesia no tenga imágenes? ¿Mandan los sacerdotes a que la iglesia no tenga imágenes? ¿Mandan el Papa, mandan los papas, manda el Papa, mandan los sacerdotes a que se guarde el sábado, no el domingo, el sábado? Entonces no califica para tener el cargo que tuvo Josué. Eso es lo que vengo tratando de explicar. Se cayó Luis Toro
desde muy alto se cayó y se rompió todo. ¿Saben por qué? Porque él está haciendo una comparación que no encaja. Esa comparación no encaja de Josué con el Papa. Porque si el Papa hubiera guardado todos los mandamientos, entonces la conversación fuera diferente. Hiciéramos otro tipo de análisis. Pero el Papa no manda que se guarde lo que dice en la palabra de Dios. Hemos leído varias citas que vimos. Vimos desde número la cita que él leyó hasta pasando por Isaías. Números, Deuteronomio. Y inclusive fuimos hasta el Nuevo Testamento para que se viera que la ley a la que se manda a guardar allá atrás en el Viejo Testamento sigue vigente, porque el mismo Cristo dice que sigue vigente en el Nuevo Testamento. Y el Papa, fíjate que él toma la figura, Luis Toro toma la figura del Viejo Testamento. No debería tomarla porque bastantes veces él ha dicho en otros debates que eso era el viejo pacto y que lo que pasa allá atrás no tiene que ver nada con el futuro, con el presente en que estamos viviendo, porque estamos en el nuevo pacto. Y saca la cosa de su contexto para explicarla a su manera. Sin embargo, cuando lo dejamos que coja la figura, ¿verdad? Y va y coge la figura de Josué, y cuando la ponemos al lado de la figura del Papa, nos damos cuenta que el cargo es diferente. El cargo es diferente porque en la antigüedad siempre ha sido así, pero yo me estoy yendo a lo que él me estoy yendo a lo que él tomó, a lo que él especificó. Él especificó que el Papa debe existir porque Dios siempre ha elegido una persona en la mentalidad de Dios, pero él no dijo, que es lo que yo quiero que ustedes entiendan, que en la mentalidad de Dios también el que ejerce el cargo de Josué tiene que enforzar la ley y los mandamientos. En la mentalidad de Dios eso es lo que se quiere. Por eso es que tuve que el mismo Cristo refuerza lo que se había dicho antes acerca de la ley, o sea, acerca de los mandamientos, acerca de cumplir con todo lo que Dios manda. Entonces no califica. El Dios del Papa no es el mismo Jehová de los ejércitos que aparece en la Biblia, porque fíjate que él representa a otro Dios que no es el Dios de la Biblia. ¿Por qué? Porque el Dios de la Biblia tiene su mandato expreso en su palabra, mientras que el Dios que sigue en lo católico es un Dios que va en contra de la Biblia. ¿Cómo lo sabemos? Mira, yo estoy leyendo los mandamientos. ¿Cómo sabemos lo que digo? Yo estoy leyendo los mandamientos. Fíjate que te voy a leer rápido los 6 mandamientos que tienen que ver con nosotros para pasar a los 10 mandamientos católicos para que tú veas la diferencia. Mira, hay 10 mandamientos de la Biblia y 10 mandamientos católicos. Tendría que ser una persona ciega o sorda o no saber leer para leer y ver que no son diferentes. Los 10 mandamientos de la Biblia te dicen 10 cosas diferentes. Se parecen quizá un poquito a algunas de las que ellos dicen, pero hay cosas que son totalmente diferentes y otras están eliminadas totalmente de la Biblia. Mira lo que dice, voy a leer el 12. Éxodo 20:12, estamos leyendo en los mandamientos de la Biblia. Dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Esos son los mandamientos de Dios. Vamos a ir a los mandamientos católicos. Ahora mira lo que dice el primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. Eso no estaría mal, pero déjame decirte que no es así que dice en el original. En el original dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué cambian y ponen amarás a Dios? Porque no tener dioses ajenos implica tener imágenes y tener deidades de alguna manera. Pero amar a Dios es más, es una expresión un poco más generalizada. Cuando tú no tienes imagen, tú estás demostrando que tú amas a Dios. Pero si tú dices amarás a Dios, cualquiera puede decir que ama a Dios. Cualquiera, un borracho bebiendo puede decir que ama a Dios. ¿Entiendes? Una gente adorando una imagen puede decir que ama a Dios. Pero ellos lo cambiaron. Entonces el primer mandamiento se cayó porque aunque no está mal, pero no es el mismo, podría ser una idea ambigua dependiendo de lo que tú sigas diciendo más para adelante.
Porque fíjate que ellos dicen que amarás a Dios, pero mira lo que dice el segundo mandamiento. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Pusieron el tercero por el segundo y están hablando mentira, porque el segundo mandamiento en la Biblia es: no te harás imágenes de ningún tipo. ¿Por qué pusieron ese mandamiento? Porque no quieren nada, porque ellos tienen todas sus imágenes, que luego vamos a ver cómo le presentamos pruebas. Vamos a ver cómo le presentamos pruebas de que esas imágenes representan deidades paganas que fueron llevadas al cristianismo en forma de santos y mujeres santas, que ellos lo canonizaron de alguna manera. Pero ese no es el tema. El punto aquí es que el segundo mandamiento dice: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Espero que tú tengas tu Biblia abierta, porque aquí ya hay un cambio del segundo por el tercero. Este es el tercero de la ley de Dios y aquí lo pusieron como segundo. Ahora, atención aquí, la lupa, abre tu Biblia y busca el catecismo católico. Dice el tercer mandamiento. El tercer mandamiento dice: santificarás las fiestas. ¿Y dónde dice eso en la Biblia? Agregaron algo, inventaron algo. ¿En qué momento dice la Biblia que al Papa se le dijo que cambiaran los mandamientos, o a los concilios? No hay ninguna prueba de eso. Santificarás las fiestas. ¿Cuáles fiestas? ¿Serán las fiestas judías? No, porque las fiestas judías, Satanás no quiere que la conozcan las gentes, porque en las fiestas judías estaba presentado el plan de salvación. Me refiero a lo que enseña la Biblia, ¿verdad? En los libros de la Torá, que eran los ritos que practicaban los judíos. Eso representaba el plan de salvación paso por paso, pero a manera de figura. Entonces, las fiestas a las que se está refiriendo aquí son a las fiestas mundanas que celebra el mundo y que la Iglesia Católica patrocina. Todos los días de fiesta que tú conoces que hay en el calendario en los diferentes países están patrocinados por la Iglesia Católica. Y yo voy a tocar parte de eso en alguna parte de este tema, no de esta parte del tema, pero sí está por ahí en la parte que vamos a tratar acerca de la Iglesia verdadera, que se debe conocer por sus doctrinas, no porque diga que viene desde el siglo IV, desde el siglo tanto. No, es la doctrina. Las doctrinas muestran la identificación de la Iglesia verdadera. Ahora bien, santificarás las fiestas, no existe en la Biblia, y se está hablando de todas las fiestas que celebran, los días de fiesta y la fiesta que hace la Iglesia Católica y todas las fiestas que ha impuesto en el mundo. Ahora, el cuarto mandamiento, que es, mira, fíjate bien, como ya eliminaron uno, el tercer mandamiento, y ponen ahora, o sea, el tercer mandamiento lo bajan al segundo, eliminan el segundo, pero ahora después agregan uno: santificarás las fiestas. Cualquier católico que sea sincero y oiga esto, nada más tiene que revisar su Biblia y de una vez mándese corriendo de ese lugar y no vuelva más, porque si rechaza la oportunidad de salir de ese sitio, es probable que Satanás te controle más, porque ya está demostrando que no te interesa la obediencia. Ahora bien, sigue diciendo el cuarto mandamiento: en la ley de Dios dice que debes guardar y dedicar el sábado, un día dedicado al Creador, mientras que en el calendario, en el catecismo católico dice: honra a tu padre y a tu madre. Y honra a tu padre y a tu madre es el quinto en la Biblia. Es el quinto en la Biblia, y aquí aparece como el cuarto mandamiento porque eliminaron el sábado. ¿Por qué eliminan el sábado? Satanás está detrás de eso, porque Satanás no quiere que a Dios se le reconozca como el creador. A Dios se le reconozca como el creador. Y entonces el sábado es una de las cosas, o es algo que está instituido por Dios mismo para señalarlo a él como el creador. Eso fue lo que leímos cuando leímos ahorita en Éxodo, que leíamos el mandamiento acerca del sábado. Entonces, fíjate que ya el cuarto mandamiento es: honra a tu padre y a tu madre, mientras que el quinto ahora no es honra a tu padre y a tu madre como está en la Biblia, ahora es: no matarás. Y así sucesivamente, si observamos, ellos quitan dos mandamientos: el que habla de las imágenes y el que habla del sábado. Te voy a hacer una pregunta, católico. ¿Nunca
¿Te has interesado por guardar lo que dice la palabra de Dios? ¿Te gustaría guardarlo? Pues comienza a hacer lo que dicen los mandamientos y no lo que dice el Papa, ni los sacerdotes, ni el concilio, ni los concilios, sino lo que dice la palabra de Dios. Martín Lutero dijo: las escrituras, demuéstramelo con las escrituras, y si no me lo puedes demostrar con las escrituras, simplemente no me demuestres nada. Solo escritura. Los protestantes también dicen sola escritura. Los pastores pentecostales, evangélicos, de todos los tipos de evangélicos, y los testigos de Jehová y todos los demás también, de las demás denominaciones, dicen que son herederos de Martín Lutero, o sea, que vienen de Martín Lutero, de ese trabajazo que hizo Martín Lutero. Sin embargo, no obedecen a la escritura porque no están sujetos a sola escritura. Si estuvieran sujetos a sola escritura, no tuvieran otros días o otro día para guardar, tuvieran el que dice la palabra de Dios. Así que te invito a ti también, protestante, que de alguna manera desciende de la Iglesia Católica y que estás confundido todavía, estás confundido en eso todavía, para que tú te unas al pueblo de Dios que guarda los mandamientos. Así que dice el sexto mandamiento, dice: no cometerás actos impuros. Eso está inventado, así no es que dicen en la palabra de Dios, ¿verdad? Eso es un arreglo del catecismo para poder sustituir, porque no, por ejemplo, no cometerás actos impuros y no consentiré en pensamientos impuros, que es el noveno, deseos impuros, es lo mismo. Son dos mandamientos inventados por ellos, pero es lo mismo. Eso no tendría sentido, porque con uno solo se entienden las dos cosas. Sin embargo, se ve claramente que agregaron dos mandamientos. Dice el octavo mandamiento del catecismo: no dará falso testimonio ni mentira, lo cual también es un acto impuro. Y el décimo mandamiento dice: no codiciará los bienes ajenos, otro acto impuro. O sea, lo que estamos diciendo es que fue un cambio total y se sustituyeron por mandamientos inventados para que la gente tonta que no estudia se confunda. De esos millones de hermanos católicos, con todo el respeto que merecen, si no obedecen a la Biblia se van a perder, porque la salvación tiene que ver con obedecerle a Dios, no con pertenecer a una iglesia. No importa en la iglesia donde tú estés, si tú no obedeces te vas a perder, y no importa dónde estés, si obedeces te vas a salvar. Y obedecer no es obedecer lo que te mande la iglesia, es lo que dice la palabra de Dios. Entonces hasta este momento he demostrado que el Papa no cumple, porque cambió. Mejor, en vez de hacer que se cumpla, que debió haber hecho, mejor cambiaron la ley para que ni siquiera se acerquen la gente que ellos dirigen, las personas que ellos dirigen, y puedan cumplir con la ley. Esto es algo increíble, porque es un engaño extraordinario, y ese engaño, hay millones de gente enganchada a ese engaño. Así que hemos visto la cita de Josué. El Papa no coincide en el cargo con Josué, ni con Moisés, ni con ninguno de los dirigentes del Antiguo Testamento, porque cada uno de ellos tenía que hacer que se obedeciera la ley de Dios, mientras que el Papa mejor cambió la ley, ha cambiado la palabra de Dios. Hay que correr, hay que salir, decimos aquí, huyendo. Hay que salir corriendo de esas iglesias que enseñan que se pueden violar los mandamientos, o que se tienen que violar, o que enseñan otra cosa diferente a los mandamientos. Porque la Biblia dice que serán llamados grandes aquellos que enseñan que hay que guardarlo, aquellos que los guardan y enseñan a otros que hay que guardarlo. Así que te invito a ti, hermano, pastor, sacerdote, que no estás cumpliendo. Deja tu orgullo, porque tú eres dirigente en una iglesia y quizás de alguna manera te tienen en alta estima y te pagan dinero quizás, lo cual, si tú estás trabajando en la obra de Dios, no está mal, pero si es la obra si es la obra verdadera de Dios. Porque si no, entonces tú lo que estás es haciendo, sacándole dinero, o de alguna manera aprovechándote del cargo que te han dado como máximo dirigente de la iglesia, para tú entonces exaltarte sobre tus hermanos. En este caso sería el Papa, en el caso de los protestantes que no obedecen serían los pastores. Y no está bien que nos exaltemos
ya vimos que la ley de Dios debe ser cumplida y enseñada a ser cumplida. Los cargos que se nos dan a nosotros no es para exaltarnos, para creernos que somos superiores. Que eso fue una de las cosas que leímos al principio. No sé cuántos de ustedes recuerdan cuando leíamos acerca del mandato que Dios le dio a los reyes, que le dice que hicieran le dice en Deuteronomio 17 que hagan una copia de la ley. Bueno, lo voy a leer de nuevo para que ustedes vean. Deuteronomio 17 me dice: para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Claro, porque si tú tienes un cargo, pero tú no obedeces la ley, el cargo es solamente para elevarte por encima de los demás, pero no para hacer cumplir la voluntad de Dios, porque tú no estás en el camino de Dios, tú estás en otro camino, tú tienes otro Dios que no es el Dios Jehová, creador del cielo y la tierra. Entonces, sea sacerdote, sea pastor, la persona que no guarda los mandamientos como Dios lo dio desde el principio, lo que tiene un cargo para mandar a otro, pero no para hacer que se cumplan las cosas de Dios. Lo leo otra vez: para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento, ni a diestra ni a siniestra, porque alargue días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Entonces he terminado con esa parte. Voy a pasar a la parte de la imposición de la mano ahora, porque el tiempo ha transcurrido. Y antes de pasar a la imposición de la mano, tenemos que pasar a quién fue que Dios puso, a quién fue que Cristo dejó. Él dice que fue a una persona como Josué, pero no leyó. Iba a pasar a Juan capítulo 10 para atacar a los pastores, porque eso es lo que ellos saben hacer, torcer la Biblia para acusar a los pastores. Pero cuando vamos a Mateo, ahora vamos a ver de verdad quién fue que Cristo dejó. Si vamos a Mateo 10:1 dice: entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. ¿A quién fue que le dio autoridad? ¿A una persona como se le dio a Josué allá atrás? ¿O a 12? Mira lo que dice: les dio autoridad. Una pregunta para ti en este momento: ¿le dio autoridad a Pedro sobre los demás? No, porque ahí no explica eso. Ahí dice que les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. No dice que le dio a Pedro autoridad y le dijo a Pedro entonces que él imponga la mano y le dé autoridad a los demás. Jamás. Lo que dice que les dio autoridad, y la autoridad fue para todos iguales. Si tú eres sincero, tú ves eso claramente. Ahora en Mateo 10:2, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro. Interesante, porque cuando ellos leen aquí primero Simón, dicen, míralo ahí. A Simón está primero porque Simón era el jefe. Bueno, yo te voy a demostrar con la Biblia que tú estás equivocado, y la razón por la que eso sucede en la Biblia, que llaman a Simón, es bien sencilla. Pero fíjate que dice primero Simón llamado Pedro, y ahí te mencionan los nombres de todos los apóstoles hasta terminar en Judas Iscariote, el que también le entregó, en el versículo 4 de Mateo 10. Ahora bien, dice en Juan 1:42, salté a esta cita porque te voy a explicar ya el problema que Jesús resolvió. Dice, y le trajo a Jesús. Aquí está cuando presentan a Pedro por primera vez, ¿verdad? Delante de Jesús, mirándolo a Jesús, le dice, estamos leyendo en Juan 1:42, que es un texto que ellos lo usan, los católicos lo usan tremendo muchísimas veces, porque ellos quieren establecer con este texto que Jesús, desde que conoció a Pedro, lo hizo la piedra, lo hizo la cabeza. Y por eso lo estoy leyendo. Y dice, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ellos dicen que es piedra, yo digo que es Pedro. Esta versión de la Biblia dice que es Pedro. Si de verdad Cefas quisiera decir piedra, entonces en los evangelios dijera primera y segunda de piedra. Pero fíjate que hasta en la misma Biblia católica ellos ponen primera y segunda de Pedro. Y tú vas a otro idioma y también dicen primera y segunda de Pedro. Ningún idioma dice primera y segunda de piedra. Y si una cosa quiere decir piedra, ellos tuvieran la autoridad. Lo que pasa es que la palabra Pedro o Cefas o Pedro
fonéticamente hablando, los sonidos se parecen a piedra. Eso es lo que dicen los especialistas que conocen de ese tema. Sin embargo, no vamos a entrar en ese tema, en esa parte, porque esa parte no es necesaria para yo explicarte qué es lo que estaba pasando. Yo te voy a demostrar con la palabra de Dios que es algo bien sencillo, pero Dios no permitió que ellos lo vieran, ni que lo vean lo que no entienden, porque simplemente el Espíritu Santo no lo está dirigiendo, y por esa razón se confunden con algo tan simple y tan sencillo. Si nosotros vamos de un prontito al libro de Marcos, me parece que es la cita, vamos a ver, ok, el libro de Marcos 3:13 dice: después subió al monte y llamó hacia los que quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlo. Estoy leyendo en Marcos 3:13, 3:14, ¿verdad? Sigo. Y tuviesen autoridad para... Fíjate que en Marcos 3:13 te está hablando de los 12 iguales. Fíjate que está hablando de los 12 iguales. En el versículo Marcos 13, del 13 al 15, no está presentando a ninguno. A ninguno está presentando como cabeza. Está diciendo que fue a los 12. Ahora bien, en Marcos 3:16, atención, aquí dice a Simón, lo menciona de primero, a quien puso por sobrenombre Pedro. Fíjate que el nombre de Pedro no era Pedro, sino Simón, según Marcos. ¿Cómo era el nombre de Pedro? Repito la pregunta, ¿cuál era el nombre de Pedro? Simón. ¿Y quién fue que le puso por sobrenombre Pedro? Cristo. Ya eso es lo que vimos en Juan 1:42. Y ahora, para poder entender qué es lo que pasa, volvamos de nuevo a Mateo, donde está la lista de los apóstoles, y ya te voy a dejar resuelto el problema. Mira, en Mateo, vamos a leer en Mateo. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. ¿Qué es lo que hemos terminado de ver? Mateo te está presentando los discípulos de Jesús, pero sucede algo. Acabamos de ver que en San Juan 1:42 Jesús le dice a Pedro a Simón que lo llamará Pedro, y en Marcos vemos que el nombre de Pedro es un sobrenombre, no es el nombre, sino es un apodo o es un sobrenombre. Entonces, ¿por qué razón Jesús le puso un sobrenombre a Simón? ¿No es un poco extraño? ¿Cuál será la explicación? Los católicos dicen que se le puso el sobrenombre de Pedro, un apodo, porque él era superior a los demás, porque él iba a ser la piedra, porque él iba a ser la roca. Sin embargo, recuérdate que es un sobrenombre, es lo que les llamamos un apodo. Es bien simple y bien sencillo. Si tú lees, vas de nuevo a Mateo capítulo 10 y ve el nombre de todos los discípulos. Y si te vas también a Marcos y mira allá en el capítulo 3 y ves el nombre de todos los discípulos, tú vas a ver que aparecen 2 personas con el mismo nombre. ¿Cómo es que se llaman las personas? Las 2 tienen el mismo nombre, Simón. ¿Qué es lo que sucede? En un grupo de 12 personas, Jesús lo que estaba era tratando de resolver un posible problema de comunicación en algún momento en el futuro. ¿Por qué? Porque obviamente Jesús podía hablar sin problema con Simón, Pedro, llamándolo por su nombre Simón, pero había momentos en que cuando él llamara a Simón, si estaban todos juntos en el momento que él se estaba tratando de comunicar con ellos, es probable que si él lo llamaba a cierta distancia, vinieran los 2 de alguna manera, o dile a Simón que venga, y ahí se aparecía
se aparecían las dos personas con el mismo nombre. Y entonces le iban a decir, Señor, ¿a cuál llamaste de los dos? Entonces Jesús lo que está haciendo es que, como ya él conocía a sus discípulos, los discípulos no conocían a Jesús, pero Jesús sí conocía a sus discípulos antes de elegirlos. Jesús lo que hace es que desde que conoce a a Simón Pedro, que lo diferenciamos por el nombre de Pedro, nosotros también diferenciamos a Simón Pedro de Simón el cananista o del otro Simón, porque Pedro es más común. Como fue uno de los que más, el Simón el cananista casi no se movía mucho, no sobresalió. ¿Cómo salió Simón? ¿Cómo salió Pedro? ¿Cómo sobresalió Pedro? ¿Cómo sobresalió Juan? ¿Cómo sobresalieron los demás apóstoles? Entonces, lo que estamos tratando de aclarar es que tú te imaginas, vamos a hacernos de cuenta que Cristo vino. Vamos a hacernos de cuenta que llegó el momento en que los católicos tienen que ver con Jesús. Jesús le dice, ustedes no obedecieron. Tenían muchas doctrinas falsas. Entonces, el católico que sea le dice, ok, Señor, ya yo acepto que me perdí, pero dime una cosa. ¿Por qué tú le pusiste Pedro a Simón? ¿Por qué tú le pusiste? Y Jesús le dice, pero es que tú eres hasta un tonto, porque en la Biblia estaba claramente expresado que habían dos personas que tenían el mismo nombre de Simón, y yo simplemente lo que hice fue que le puse un apodo para cuando en algún momento, de alguna manera, estuvieran juntos y yo los llamara, o yo llamara a uno de ellos, simplemente poderlo diferenciar. Porque si lo llamaba, Simón, ven acá, iban a venir los dos. Entonces, yo preferí ponerle a Simón Pedro, a uno de los que tenían el nombre de Simón Pedro, para simplemente disminuir la incomodidad en la comunicación. Así de simple. Entonces, lo que estoy diciendo es que muchas personas se van a dar cuenta que se perdieron por una tontería, porque le estaban buscando una quinta pata y una explicación que no está en la Biblia a cosas, porque decir que Pedro estaba por encima de los demás apóstoles, eso no encaja en ninguna parte, porque no hay prueba en la Biblia. Agarran un texto bíblico que lo vamos a ver más adelante, un texto bíblico que es Mateo 16, de 16 al 18, y vamos a ver que eso es un arreglo que no encaja más nunca. Eso aparece ahí, y al contrario, en la Biblia lo que hay es prueba de que ni siquiera el mismo Pedro sabía que Jesús lo estaba nombrando. Ni siquiera el mismo Jesús sabía que él estaba nombrando a Pedro, y lo voy a demostrar con citas bíblicas sin salirme de la Biblia. Entonces te la estoy poniendo fácil. Lo que te estoy diciendo es que las dos personas tenían el mismo nombre. Se les llamaba Simón. Y Jesús lo que hace es que le pone Pedro a uno de los dos para poder allanar y alivianar la comunicación. Cuando tuviera que comunicarse con ellos sin hablar frente a frente, que tuviera que mandarle un mandado, dímele a Simón que venga. ¿A cuál de los dos? No, a Pedro. Dile a Pedro que venga. Eso es así de simple, aunque los católicos yo sé que no van a aceptar esta explicación porque es muy sencilla y muy simple, y como ellos le pasaron por el lado y no se dieron cuenta que estaba, es probable que eso dé hasta vergüenza. Querer decir que Pedro era el jefe por no haber entendido eso. Pero al católico que sea sincero, no espere que Jesús venga para dejar de creer una cosa falsa, y simplemente mira la Biblia. La Biblia te dice que habían dos personas con el nombre de Simón. Así que sigo explicando. Ok. ¿Por qué dice primero Simón? Bueno, eso es fácil. En Mateo 4:18, mira lo que dice. Jesús todavía no ha llamado a ninguno de los discípulos. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores.
¿Por qué dice Mateo 1, verdad? Mateo 2, perdón, Mateo 10, 2, que Jesús llama primero a Simón? En Mateo 4 te lo explica. Tú no te habías detenido porque no te has puesto a leer, hermano católico, hermano sacerdote, Luis Toro, que te fuiste a atacar a los pastores, a San Juan 10, pero tú tenías que venir aquí a Mateo para que hablara de a quién fue que dejaron en el Nuevo Testamento. 12 apóstoles, y fíjate lo que dice en el 18, en el 4:18, que está mostrando por qué fue que Mateo mencionó a Simón primero. Dice en el 4:18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos. ¿Qué es lo que está pasando? Jesús hace la acción de ver, ve. Jesús mira, observa, cuando está buscando, mira y ve. ¿Qué ve? A dos hermanos. ¿A quién ve? A Simón. La acción de ver recae primero sobre Simón porque ese fue el primero que él vio, llamado Pedro. Y Andrés, primero ve a Pedro y después ve a Andrés. Y por esa razón es que menciona, dice Mateo en el 10:2, que a Simón es primero. No es porque Simón era mejor que los demás ni más importante que los demás. Es porque Mateo está reportando el informe como él lo recibió. Y en el informe que él recibe el informe de que Jesús vio a dos hermanos, y cuando ve al primero que ve es a Simón. Eso es lo que dice la Biblia. Vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y si tú ves, y les dijo, venid en pos de mí, yo os haré pescadores de hombres. Fíjate que no le dijo a Pedro que iba a ser pescadores de hombres para que él luego impusiera la mano y hiciera a otros pescadores de hombres, sino que lo hizo a ambos pescadores de hombres. Y ellos entonces, dejando al instante la red, le siguieron. Entonces fíjate que te sigue reportando. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remaban sus redes, y los llamó. Si tú vas a Mateo 10, ¿verdad? Si tú vuelves a Mateo 10, vas a ver que es en el orden que Jesús lo vio, que él lo llama, y Mateo simplemente está reportando el orden en que Jesús lo vio, no de que porque era uno más importante que el otro. Fíjate que Mateo sigue el mismo orden y no cambia el orden de los personajes como Jesús lo vio y los llamó. Te estoy acabando de explicar entonces que todos eran iguales hasta ahora. Eso es lo que hemos visto y te lo voy a seguir demostrando con 2 o 3 versículos más, para que tú veas que la Biblia no se contradice y que lo que dice la Iglesia Católica a través de sus dirigentes, ¿verdad? Del Papa y de ese sacerdote que anda engañando, porque eso es lo que está haciendo, no le estoy faltando el respeto, está engañando porque está torciendo las escrituras, entonces por eso es que lo digo. Estoy demostrando entonces que la Biblia no se contradice, que lo que dice la Biblia es como está escrito, no como lo enseñan los católicos. Entonces, acabamos de ver, sin ninguna mala intención de hacer sentir mal a nadie, que las aseveraciones de Luis Toro de que el Papa es el verdadero representante de Dios, por lo menos en esa parte que él leyó, que presentó de la palabra de Dios, no encaja con la realidad, porque él trata de poner al Papa como sucesor de Josué. Sin embargo, no hace lo que Josué hacía, que era obedecer a Dios y hacer que el pueblo obedeciera. El Papa no obedece a Dios y no hace que la hermandad católica también le obedezca a través de una buena guía. Por consiguiente, decimos claramente que no encaja la figura del Papa con la figura de Josué, ni Moisés, ni ninguno de ellos. Luego, cuando pasamos al Nuevo Testamento, vimos claramente que el hermano lo que hace es que en vez de irse a Mateo a ver a quienes dejó Cristo, que eso es lo que quizás muchos ven el video donde él hace esa presentación, y no se dan cuenta que él se va después que sale de allá del Antiguo Testamento, se va a San Juan capítulo 10 para atacar a los pastores. Sin embargo, donde él tenía que irse era Mateo 10, ¿verdad? Mateo 10, Marcos 3,
para que vea, para mostrarle a la gente que los discípulos fueron las personas que Cristo dejó. En realidad este tema es bien interesante porque vamos a analizar varias cosas interesantes en los próximos videos que vienen. Por ejemplo, el que sigue, el próximo video que vamos a grabar o que vamos a subir es uno en el que vamos a presentar la interpretación correcta de San Juan capítulo 21 del 15 en adelante, donde él dice que en ese capítulo nombraron a Pedro de pastor. Él dice que esa es la prueba. Y eso es una cosa increíble. Cuando vayamos a la Biblia vamos a ver qué sencillo es el texto y fácil de entender. Y vemos que la explicación que él da ni siquiera se acerca a la realidad. Entonces vuelvo y repito, en el amor de Cristo Jesús, con amor, hago este video, no para ofender. Yo sé que el simple hecho de defender la verdad ofende. El simple hecho de defender la verdad ofende al que no cree la verdad. Pero esto es, a través de este video estoy haciendo un llamado para todo el que no esté cumpliendo con lo que hemos presentado, con los mandamientos de Dios, todo el que dice que acepta a Jesús como su Salvador, pero no obedece, especialmente en los mandamientos, sean católicos, sean protestantes, de cualquiera de las denominaciones que hay dentro del protestantismo, pues se le invita abiertamente para que se unan al pueblo de Dios que guarda sus mandamientos, que lean en la Biblia y guarden los mandamientos, y ustedes verán que su vida estará segura en Cristo de verdad. Cuando usted reconozca que Cristo lo ha cambiado y que antes usted violaba la ley, violaba los mandamientos, y ahora usted, después que vive en Cristo, solo predica y vive y predica que se tienen que guardar los mandamientos. Recuérdense que leímos una cita donde dice que la gente que enseñan que el sábado, los mandamientos, ya no hay que guardar, lo que están abolidos, dice que serán llamados pequeños en el reino de los cielos. Y el que enseñe que hay que guardarlo, pero que también lo guarde, será llamado grande en el reino de los cielos. Así que una bendición especial. Realmente esperamos que puedan ver el próximo video para que puedan ir reuniendo las citas y encajando todo perfectamente bien. Vamos a mostrar con la ayuda de Dios y solo con la palabra de Dios que hay una iglesia verdadera, pero no es la iglesia católica, y que el papado no es bíblico. Usted puede llamarle lo que usted quiera, usted puede darle besitos en los pies al papa, mandarle todo lo que usted quiera, abrazarlo, beso y abrazo, pero el papado no es bíblico, es antibíblico, y eso es lo que vamos a demostrar, porque según vayamos profundizando en el tema, vamos a ir descubriendo muchísimas citas más claras y más claras y más claras, hasta que usted va a quedar totalmente convencido de que ese sistema realmente no está basado ni sujeto a la palabra de Dios. Así es que Dios nos bendiga a todos. Esperamos que ustedes puedan darle like, puedan compartir y también suscríbase, que eso no es nada. Active la campanita y cuando suba el próximo tema, entonces usted le va a llegar directo y en vivo de una vez, que es pronto. Hasta pronto. Hacia adelante, huestes de la fe, sin